para comenzar, permítanme que los pongo en silencio y comenzamos nuestra sesión de hoy. Les pido después a Jorge Enrique y a Bernardo que liberen sus micrófonos. Entonces, estamos llegando hoy a la sesión número 210 de nuestro grupo de jesuitas en tertulia. Para todos los nuevos, pues sí, llevamos 210 reuniones desde la pandemia, por semana una, los jueves. Hoy el tema es la derechización mundial de la política, rumbos y retos. Inicialmente estaban Jorge Enrique y Mauricio, pero como les informé, Mauricio tuvo un problema de última hora que no podía postergar y Jorge Enrique aceptó hacer la tertulia solo. Eh, el tema que hoy nos reúne es un tema global de implicaciones en todos los países de diferentes formas y con diferentes actores. Eh, Jorge Enrique accedió a presentar este tema y un material que nos envió Alfredo Ferro en portugués, eh, conseguí traducirlo al español y se los mandé hace unos ratos, hace unos minutos, hace una hora, porque pudiera servirles antes o después de la tertulia. Ya todos recibieron las mini biografías de Jorge Enrique y de Mauricio, y quisiera pedirle a Bernardo, quien fue el ideólogo de esta tertulia, que nos actualizara sobre Jorge Enrique para los que no lo conocen tanto y su trayectoria dentro y fuera de la compañía. Y después le pasas la palabra a Jorge Enrique. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Gracias a todos. A mí me complace mucho, como les comentaba ahorita, presentar a Jorge Enrique, a quien conocí en 1970. Jorge Enrique entró al noviciado un año antes, bajo la tutela en ese momento de Chucho Caicedo, y después le tocó la transición con Javier Osuna, recién llegado del Japón. Y eso fue para nosotros una experiencia fundamental. Debo decir lo que nos cambió la vida. Desde entonces, ese grupo de compañeros en donde están aquí, Hernando, Luis Eugenio y otros que se conectarán más tarde o que van a ver esta tertulia grabada, ha permanecido como una piña, unidos, y es impresionante verlos. Estudiaron, bueno, en el caso de Jorge Enrique, sociología, filosofía, lo echaron de la Javeriana, y le tocó graduarse en la Bolivariana, y después su posgrado, maestría en economía, su doctorado en ciencias sociales, que lo ha llevado a ser asesor del Banco Mundial, de UNICEF, de un montón de entidades que le han permitido adquirir esta visión mundial y a quien agradezco muy especialmente cuando Mauricio nos dice, mira, nos citaron a una reunión en la que no puedo faltar. Por favor, reprogramemos esta charla porque yo quiero estar. Era imposible reprogramarla estando a 2 días. Y Jorge Enrique acepta con mucha gallardía y además sin obedecer a su jefe del Banco Mundial, porque a Jorge Enrique también lo había llamado el jefe del Banco Mundial a que lo reemplazara en una charla. Y hablamos y me dijo, no, primero esto. Entonces, Jorge Enrique, te agradezco muchísimo, de verdad. Eh, lo demás está escrito y guíanos en esta conversación entre amigos, entre hermanos, sobre este fenómeno, si se puede llamar así, por qué razón estamos asistiendo en todo el mundo y en nuestro país también posiblemente a otra vez ese movimiento del péndulo hacia la derecha. ¿Qué pasa? Esa pregunta es fundamental para todos nosotros. Tiene la palabra Jorge Enrique. Muchas gracias. Salchi, muchas gracias. Muchas gracias a Darío, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, Comienzo confesando una amistad particular y es que quiero darle un especial saludo a Goyo, a quien quiero muchísimo. Fue fundamental para mí vivir con él, aprender de él y no lo veo hace mucho tiempo. Eh, Me siento muy honrado de estar con ustedes. Como les mencionaba hace un rato, soy seguidor de las grabaciones porque usualmente pues no he podido asistir a las sesiones. Tengo
deuda con Alberto Betancourt porque todavía no me he hecho la audiometría para ver mi, ¿cómo se llama? ¿Presaudia, Alberto? La presbicia de oído. Eh, pero eso es una muestra de esas cosas a veces bien importantes que se aprenden acá. Yo lamento muchísimo que no pueda estar Mauricio. Mauricio es una voz autorizada en estos temas de análisis político, pero bueno, aquí voy a intentar reemplazarlo. Voy a compartir una pequeña presentación. Eh, son 136 diapositivas solamente, así que vamos a... Miren, yo creo que un punto de partida fundamental es que este tema todavía no es claro para los analistas. Estamos en una etapa todavía de descubrimiento de qué es la extrema derecha y de cuáles son además sus perspectivas y sus posibilidades. Y por otro lado, los analistas políticos, ya que en la medida en que los académicos tampoco no tienen claro qué es la extrema derecha, los políticos tampoco saben qué es lo que hay que hacer, cómo se mueve uno frente a este mundo emergente de la extrema derecha. En todo caso, lo que voy a presentar aquí, producto de análisis y lecturas, es totalmente discutible y espero que tengamos un debate al respecto. A mí me gustaría comenzar diciendo que las ideologías, o sea, pensamientos, pero también emociones, pueden ser conservadoras o progresistas. Y todos tenemos algo de conservadores y algo de progresistas. Pero lo importante posiblemente es entender que ambas cosas son indispensables para el progreso humano. Carlos Vasco me hizo una gran recomendación cuando me dijo, léase el libro de Kuhn sobre las revoluciones científicas, donde el avance científico se daba en la medida en que había gente que creaba innovaciones, pero otra gente que se oponía. Y eso hacía que las innovaciones no se desmandaran, pero además se refinaran y que además pudieran tener aplicaciones científicas y prácticas. La sociedad necesita para progresar del pensamiento y las emociones conservadoras, el pensamiento y las emociones progresistas. En este grupo seguramente algunos somos más conservadores que otros, pero todos algo tenemos de eso. Yo soy, por ejemplo, muy conservador en música. Eh, Me gusta bastante más Serrat que el reggaetón. Eh, y así somos todos. Eh, las ideologías políticas eh, son conservadoras o progresistas y se las llama de izquierda o de derecha. Ustedes saben por qué. En la Revolución Francesa, cuando se creó la Asamblea Nacional de Francia, después de hacer algunas decapitaciones, quienes estaban de acuerdo con el antiguo régimen se sentaron a la derecha y quienes estaban de acuerdo con los pronunciamientos que se habían hecho alrededor de la revolución se sentaron a la izquierda y de ahí este origen. En todo caso, lo que caracteriza el pensamiento conservador es, ya en el mundo político, es la preocupación por crecer, para tener más riqueza, para poder llevar más bienestar. eh, y eso está acompañado de la reducción del Estado y los impuestos. Tienen una visión de la sociedad donde los valores tradicionales, históricos, eh, deben ser conservados y piensan la derecha que las desigualdades son naturales, que se pueden mitigar en parte, pero son imposibles de eliminar. Mientras los progresistas, la izquierda, se preocupan más por distribuir que por crecer,
plantean que la sociedad debe ser transformada y que las desigualdades son producidas y por lo tanto compete al Estado superarlas. Esa es la más importante distinción entre esos dos grupos. Y hago esa distinción para decir que eh, para empezar a hablar de extrema derecha, con una afirmación, y es que la extrema derecha no es la derecha tradicional, no es esa derecha de la que acabamos de hablar. Ni siquiera nace de la derecha tradicional. Ataca tanto a la izquierda como a esa derecha tradicional, porque la nueva derecha considera que la democracia es un adefesio, mientras que la vieja derecha, la derecha tradicional, era parte del debate democrático y una parte muy importante. Y suelen tener dificultades para aliarse. Uno ve en países europeos que los partidos conservadores, los partidos de derecha tradicionales, no suelen estar de acuerdo con los planteamientos extremos de esa derecha tradicional. Eh, y estamos hablando de una dinámica global que ha tenido manifestaciones importantes en Asia, por ejemplo, en Filipinas, con Modi en la India, pero también obviamente en Europa. Las elecciones recientes que ha habido en Europa a fines del año pasado y este año han tenido una participación muy, muy, muy activa de esta extrema derecha. Y cada vez está más presente esa participación también en las discusiones, en los debates políticos de nivel territorial. Aquí en Colombia ya hemos tenido propuestas de ese calibre. Esta es la diapositiva donde las gráficas desaparecieron, pero era mostrar una primera característica que tiene la extrema derecha. Son 10 las que voy a plantear, y es que hay un liderazgo personalizado. Hay una cabeza visible eh, que se considera el pontífice en la extrema derecha. La segunda es que el motor de la gestión de la extrema derecha es estimular la furia y el miedo. Mientras que la democracia que conocemos es estimular el diálogo para lograr acuerdos donde quepamos todos frente a propósitos comunes, la extrema derecha busca eh, exagerar la mala situación del país, magnificar los problemas y mostrar que son un peligro inminente para la vida de cada uno y para su desenvolvimiento laboral y para su familia, por supuesto, y que frente a esa situación terrible, el único líder capaz de hacer los cambios urgentes que son necesarios es el que agencia ese movimiento de extrema derecha. Acuérdense de la campaña, quienes vieron el debate en Estados Unidos entre Harris y Trump. Trump para todo decía que la situación era terrible y estaba en el peor momento. Y además de que está mala la situación, hay unos agentes que la empeoran a través de la corrupción y la inseguridad, con lo cual se justifica la represión y las medidas de excepción y la burocracia estatal, tanto los anteriores gobiernos como el aparato de gobierno actual, cuando llegan la extrema derecha al gobierno, tienen la culpa de todo lo que ha pasado. Eso entonces lleva a que para el líder la furia de la gente sea su aliado y que vaya obteniendo licencia para reprimir y para poder actuar sin sujetarse al debido proceso, tanto en el castigo a las personas y en el sistema judicial como en los procedimientos administrativos. Una segunda característica que es extraordinariamente importante es que
Tradicionalmente la política se ha hecho en el ámbito de la democracia en la discusión de programas y estrategias. La extrema derecha ha desplazado la política al ámbito de los valores. También en el debate entre Trump y Harris, cuando le preguntaron a Trump qué iba a hacer en materia de salud, el tipo dijo, yo no soy el presidente, yo no he pensado en eso. Eh, Porque lo que importa no es el programa, lo que importa es que nosotros representamos un deseo de recuperación de valores en la sociedad. Eh, y entonces, eso hace que la discusión política se entre al ámbito de lo personal, al ámbito de las familias, al ámbito de la religión, cosa que no pasaba antes y que no es propia de la democracia tradicionalmente. Y esos valores se colocan en torno a tres ámbitos: la patria, la familia y el individuo. La extrema derecha en todos los casos ve la patria como un orden natural, donde hay unos que somos los propios de la patria, que somos una etnia propia de acá, que tiene una cultura, una religión, unas jerarquías y una organización tradicionales que se deben preservar. Y que y es una organización que está amenazada por la globalización y el pluralismo. Y eso quiere decir por la inmigración, los distintos, el multilateralismo como las propuestas y las vigilancias de Naciones Unidas, la integración supranacional, por ejemplo, en la Unión Europea, son anti-Unión Europea los conservadores de extremo. En segundo, en segundo lugar, la familia, entendida como la base del orden sexual y racial. Nuestras familias no se pueden contagiar con gente que no es de aquí o que no piensa como nosotros. Y está amenazada sobre todo por las demandas del feminismo y del movimiento de la diversidad sexual. Y hay un individuo que es libre para consumir y para producir sin que el Estado se meta. Eh, el libre mercado. Una tercera característica obvia, después de lo que hemos planteado, es que que la extrema derecha crea enemigos. Un enemigo externo y un enemigo interno. Eh, el externo tiene una fuerza simbólica muy importante y el interno sirve para que la gente se sienta insegura de sus propios vecinos, inclusive de su propia familia en muchos casos. Y ese enemigo no solamente es un enemigo económico, como pensamos a veces, digamos, en la democracia más tradicional, es también un enemigo cultural, es el que puede pervertir nuestros valores. Eh, Son patriotas, la palabra se usa mucho por la extrema derecha, los defensores de los valores religiosos, comunitarios y familiares, y antipatriotas los progresistas que quieren cambiar las cosas, que promueven derechos que no son los más tradicionales, como los de la población LGBTI, que propician la inclusión de grupos sociales tradicionalmente marginados, como las mujeres, que propician la reforma agraria. Entonces, a diferencia del populismo, la derecha extrema es muy populista, pero a diferencia del populismo, aquí no hablamos del pueblo, sino de patriotas y antipatriotas. Una cuarta característica, bueno, entonces se busca con esa creación de enemigos polarizar internamente para justificar medidas de represión y movilizar a sectores que son moralmente conservadores, aunque políticamente no tengan adscripción, eh, como pasa con las organizaciones religiosas. En América Latina, esta creación de enemigos en las experiencias que vamos teniendo de extrema derecha, como Bolsonaro, eh,
enfatizan la polarización cultural sobre la polarización económica. O sea, hay un especial énfasis en las posturas moralmente conservadoras. Eh, Se busca movilizar simultáneamente a sectores de clase media y también los sectores populares. Enseguida vemos un poco algo sobre eso. Y hay una cercanía creciente con los sectores más conservadores del mundo judeocristiano, tanto católicos como iglesias evangélicas, y los judíos directamente, los judíos extremos directamente. Y ha sido muy importante, como es el caso de El Salvador, el magnificar las políticas punitivas contra la delincuencia. Obviamente, al buscar un enemigo, eh, el consecuente inmediato es polarizar, avivar el conflicto social y muchas modalidades de conflicto social entre clases, entre razas, entre religiones, entre sexualidades. Eh, y nosotros los patriotas, entonces tenemos legitimidad en esa polarización para desdecir la argumentación de los antipatriotas. O sea, nuestra unidad está dada por nuestro enemigo. De ahí que la derecha conservadora necesita tener un enemigo. La política en general lo ha tenido, pero aquí el enemigo es el centro de todo el planteamiento. Eh, no concertar es un principio. Eh, la democracia es básicamente concertación. Por eso vamos viendo que la nueva derecha es completamente antidemocrática. Eh, y en cambio tener actividades permanentes de exhibir nuestra fuerza y a nuestro líder. Las redes sociales, los actos masivos, el uso de medios de comunicación masiva, amigos, etcétera. Pero no solamente no se concerta, sino que hay que deslegitimizar y criminalizar a la oposición. El que se opone a las estrategias de este líder populista eh, conservador extremo es una apátrida que debe desaparecer políticamente. Y entonces los líderes sociales son perseguidos, maltratados, eh, torturados, desaparecidos. Eh, Hay que monopolizar el liderazgo. El pensamiento no puede venir de un ámbito distinto del que estamos controlando con la derecha extrema. Entonces, la derecha extrema lucha contra los expertos, contra los análisis científicos. Fíjense ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, en los análisis sobre los costos del Brexit. Descalificaron a todos los investigadores o los que pasa con el calentamiento global, etcétera. Se los ridiculiza, se los amenaza, se los encarcela a cualquier forma de liderazgo que piense distinto. Periodistas, activistas sociales. Y una cosa que es muy propia de la extrema derecha es la creación de su propia verdad, lo que se ha llamado la posverdad, que es una distorsión deliberada y permanente de la realidad para manipular las creencias y las emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes y valores sociales. Fíjense que después de este comentario que hizo Trump sobre los migrantes que se comían a las mascotas, cosa que genera realmente una incomodidad muy grande, particularmente en los Estados Unidos. Se supo que el origen de esa idea era de Vance y él afirmó, salió en el periódico hace un par de días, que no se arrepentía de haber creado ese rumor, que si tuviera que hacerlo lo volvía a hacer porque el resultado era importante para que la gente se diera cuenta de lo grave que era la presencia de los migrantes. O sea,
hay que crear realidades buscando efectos políticos deseables. Pero además de crear la posverdad, eh, hay un aparato de amplificación de la posverdad, las bodegas de información, que de una manera deliberadamente planificada dirigen la información según los perfiles de los diferentes actores de las redes sociales o de Internet. Eh, por supuesto, redes sociales cooptadas, porque, por ejemplo, se otorgan premios a los que tengan más likes en rechazos a alguna persona o en palabras de adoración al líder. Medios de comunicación cooptados, eh, como el caso de Fox en Estados Unidos. Eh, una penúltima característica es que la extrema derecha en el poder elimina los balances. Es esencial en la democracia tener balances de poder, eh, controlar el poder, y aquí se los coopta en el sentido de que de alguna manera se apropian de ellos, como ha pasado en Estados Unidos con la Corte Suprema, por ejemplo, o se los anula. Por lo tanto, pierde independencia del sistema judicial, se va creando anulaciones al debido proceso, la capacidad deliberante del Congreso se torpedea, los órganos de control administrativo y político normalmente son desatendidos, y la gestión de líderes sociales, que también es parte del balance del poder, se elimina totalmente. Y por eso entonces se vuelve una característica definitoria de la nueva derecha el autoritarismo. Eh, y finalmente, la negación del cambio climático, que es considerar el calentamiento global como un ciclo natural, no tener política ambiental, desatender los compromisos internacionales en la materia, favorecer a las empresas extractivas, a las actividades contaminantes, por el bien de la nación, de la patria, eh, y algo con las corporaciones energéticas que voy a mencionar enseguida. Cuando este tipo de comportamiento político empieza a tener una presencia tan importante en muchos países y aceleradamente está expandiéndose, porque es que el comienzo de este siglo fue una época donde en muchos países, la mayoría de América Latina, y muchos europeos, había gobiernos que eran progresistas o de izquierda, y ha habido un boom. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente está apoyando los planteamientos de la nueva derecha? Y entonces aquí hay unas rápidas reflexiones sobre eso. La primera es la concentración de la riqueza y el poder. Eh, la concentración de la riqueza se está dando de una manera acelerada, tan acelerada que ya en muchos grupos de reuniones de las personas más ricas del mundo, su propio acceso a la riqueza está siendo motivo de preocupación. Fue la discusión de Davos este año. Los estudios de Oxfam están mostrando las consecuencias nefastas. Oxfam, que es una ONG que trabaja para las grandes corporaciones, están mostrando las consecuencias nefastas de esa concentración de la riqueza, que por supuesto significa una ampliación enorme de la pobreza. Eh, para citar solo un dato que no es de los más usuales, se calcula que de 1975 a hoy pasó a manos de el 1% más rico de los Estados Unidos, u de, de parte del 90% de la población, una cantidad de dinero equivalente
a un 56 con 12 ceros. 56.000 billones de dólares. Eh, la concentración de la riqueza y el poder implica también que después de la gran expansión de la clase media que hubo en la posguerra, sobre todo en Europa, hoy hay una creciente dificultad para construir igualdad de oportunidades y condiciones materiales, particularmente para los jóvenes. Una encuesta de antes de pandemia en España mostraba que el 68% de los jóvenes españoles querían irse de su país buscando mejores opciones. Pero además, el sentimiento de que hay unos que tienen mejores condiciones que otros, o sea, que no estamos accediendo a la misma educación, a la misma salud, etc. Eh, en ese contexto, se culpa a la democracia de ser de ser la responsable de no haber logrado una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades. Y hay dos desencantos con la democracia, y esto me parece bien interesante mencionar. Uno que es el de los que no logran ganar. Es cuando la democracia falla por defecto. Las promesas no cumplidas por la izquierda o por la derecha tradicional, eh, que muchas veces son por incompetencia, pero otras veces son porque las condiciones cada vez son más difíciles cuando los estados tienen menos recursos. Eh, Cuando muchos países viven de las variaciones perdón, viven de los commodities y las variaciones de precios les alteran completamente sus proyecciones de gasto. De alguna manera, ningún modelo dentro de la democracia ha sido efectivo para todos. Pero hay otro desencanto y es el de los que no quieren ser iguales. Es decir, hay mucha gente que piensa, bueno, este tipo que se viste distinto, tiene un color de piel distinta de la mía, ha estudiado menos que yo, seguramente está pensando una cosa completamente distinta que yo, se reúne con una gente que a mí me parece fastidiosa. Este tipo no puede tener los mismos derechos políticos que yo. Y entonces hay un desencanto de la democracia de los que no quieren ser iguales, que les preocupa que hoy la democracia y particularmente ya no solamente los planteamientos progresistas, sino de la derecha tradicional, diga que tenemos que incluir a gente que está excluida, como los indígenas o los migrantes. A esos no les toca. ¿Por qué? Entonces, hay dos desencantos, el de los que no lo han logrado y el de los que ya lo lograron y no quieren que otros participen. Y los planteamientos de la extrema derecha han logrado que que ambas posiciones que son tan distintas puedan entrar dentro del mismo saco de gestión política. Eh, Lo tercero es el agotamiento de la derecha tradicional, que fue un actor político de mucho peso en la segunda mitad del del siglo XX, perdón, pero hoy sus promesas tienen poca vigencia, porque el mundo ha cambiado y tienen pocas propuestas. Mm, Un cuarto elemento es el individualismo como ética ciudadana, porque el avance acelerado del libre mercado que va de la mano con la democracia hace que se vuelva como parte de la libertad de cada uno buscar por sí mismo la felicidad. Eh, o sea, ese argumento de que yo con mi trabajo he conseguido lo que tengo, así que yo no tengo ninguna responsabilidad con otros vagos que son pobres porque son perezosos. Eh, entonces, resulta que la libertad de mercado no trae consigo solidaridad, y los derechos económicos
no viene en el paquete del consumidor. O sea, uno como consumidor puede satisfacer su derecho a la educación o a la alimentación, pero no la igualdad. Predominan entonces las soluciones individuales, y el individualismo además hace que cada vez nos preocupemos menos por lo público y por lo colectivo. Ha sido muy importante como condición para este surgir de la derecha extrema, la evolución tecnológica en las comunicaciones, que los partidos tradicionales y el progresismo no han podido asumir. Las redes sociales están haciendo una gran revolución en la manera de pensar y de vivir. Son las que forman la opinión, son las que establecen unas nuevas relaciones, son las que conducen a la toma de decisiones y tienen una altísima propensión a expandir el miedo, el odio y el individualismo. El individualismo porque las redes son para mostrarse y obtener likes, para diferenciarse de los demás, no para ser iguales, para mostrar dónde pasé las vacaciones. Y el miedo y el odio porque lo que me pasó, lo que me contaron que me pasó, yo lo cuento para que a nadie más le pase. No es una excepción, se vuelve la generalidad de cada caso particular. Entonces, eh, como, como mecanismo para expandir el miedo, que es base de la nueva derecha, esto funciona muy bien. Una sexta característica de contexto es la ausencia de utopías colectivas de sociedad. Eh, en aquella época en que yo conocía al Chicho y a Goyo, nos preocupábamos desde que estábamos en el colegio por construir una sociedad mejor. Y íbamos a reuniones, hacíamos mítines, etcétera. Eso ya no pasa. Ya no hay utopías colectivas. Hay unos propósitos fraccionados, los que defienden las aletas de los tiburones, y los que defienden una u otra cosa, que no se quieren ver con los demás. Hay una explosión de militancias particulares. Eh, y entonces hemos pasado del compromiso de construir un futuro común, que era lo que nos unía, a articularnos en torno a enemigos. Cuando conversamos muchas veces decimos es que es una mierda tal cosa, es que está pasando tal otra. Ya no es, ya no estamos hablando de lo que queremos construir, sino que aquello que queremos destruir. Y nos pasa en todas las edades. En penúltimo lugar, la globalización del crimen. Yo creo que una cosa que ha sido poco explotada en la discusión política es que en la medida en que se expanden los negocios legales, se expanden en paralelo negocios ilegales complementarios. Por ejemplo, eh, el mercado de las armas, que es supremamente poderoso, y obviamente hay unos negocios legales de armas, tiene el mayor valor en negocios ilegales de armas. Cuando Ecuador y Perú tuvieron su enfrentamiento por la frontera común, el Ecuador se gastó 7 puntos del PIB en una semana comprando armas en barcos que están en el Pacífico dispuestos a venderlos a quien las necesite. Eh, Actividades ilegales, por supuesto. Mm, Sabemos de la expansión de la industria farmacéutica tiene entre sus soportes eh, la, el mercado de los psicoactivos ilegales, que da lugar a la demanda por los psicoactivos farmacéuticos legales. Eso está pasando en muchas áreas. Y entonces las organizaciones criminales se han hecho poderosas, multinacionales, extraordinariamente activas en muy distintas áreas, ya no solamente son especializadas en la droga, sino que participan también en la extorsión, participan en el tráfico de personas, etcétera. Y eso ha tomado a las autoridades responsables de la seguridad de los países
completamente impreparadas, así como frente a la globalización están muy poco preparadas a la globalización económica ordinaria y legal, frente a la globalización del crimen están todavía menos preparadas. Difundir eso, las consecuencias de eso también justifica el miedo y el autoritarismo. Ha sido muy importante en Europa y comienza a ser en América Latina también muy importante para la derecha extrema la explosión migratoria, eh, porque ha generado temor en las poblaciones receptoras. Temor por la llegada de gente distinta, eso es, lo llevamos de manera atávica, pero también porque ha desbordado las capacidades de respuesta institucional de los países receptores, que no estaban preparados, ni siquiera los europeos. Un dato, por ejemplo, en 2016, en 2015, tuvimos la gran crisis migratoria de Europa, que generó una emergencia generalizada en la Unión Europea, 2016, porque hubo 1.050.000 migrantes que llegaron básicamente de África y algunos de Asia. Colombia en 2018 recibió 1.120.000 migrantes. Si Europa estaba impreparada, imagínense lo que pasa para las instituciones colombianas. Pero también se desbordan las capacidades de los países emisores. Croacia, por ejemplo, está perdiendo una enorme cantidad de población de jóvenes que se van a otras partes de Europa ahora que los croatas pues, tienen residencia europea. Y entonces se están quedando sin gente que trabaje y que aporte a la seguridad social y no saben qué hacer. Esa es la explosión migratoria, ha generado mucha tensión en las estructuras políticas y en la población, y eso ha sido muy aprovechado por la extrema derecha. Y finalmente, las víctimas y beneficiarios del cambio climático. El cambio climático, por una parte, ha generado situaciones irreversibles de pobreza entre los campesinos, de desplazamiento, ya millones de personas, hubo 285 millones de personas desplazadas el año pasado en el mundo de desplazamiento internacional. Ha generado cambios muy importantes de expectativas de futuro para la gente. Ya una de las explicaciones que parece más importantes el decrecimiento enorme en la natalidad es que las parejas no quieren tener hijos porque el futuro es muy incierto desde el punto de vista ambiental. Eh, y pero paralelamente, en este contexto, las empresas energéticas del mundo, tanto las que producen energías tradicionales con origen en fósiles, como las que producen energías alternativas, están teniendo un repunte enorme, sus utilidades están disparadas eh, y necesitan evadir muchos condicionamientos políticos, y entonces los gobiernos y los mandatarios que estén dispuestos a asociarse con ellas son bienvenidos y son apoyados hasta llegar a financiarles con cifras estrepitosas sus campañas y su gestión política. Eh, Termino con esto. Ese contexto, que es lo que a mi juicio puede definir esta nueva derecha, eh, es completamente opuesto a lo que entendemos por democracia. La democracia implica una visión común de sociedad y que nos pongamos de acuerdo en un propósito colectivo de bienestar, que haya garantías universales y no excluyentes, que, que tengamos representación y vocería tanto de las mayorías como de las minorías, y que entonces podamos conversar. Aquí Guillo me recordaría a Habermas,
Eh, que haya entonces participación para tener ese diálogo social y que el poder sea controlado. Eh, Frente a cada uno de estos elementos claves de la democracia, la ultraderecha contemporánea tiene planteamientos completamente opuestos. Eso era lo que les quería plantear para que conversemos. Así que Darío, quedamos en tus manos. Qué maravilla de presentación, Jorge Enrique. Qué espectáculo. Estoy seguro que para todos, por lo menos para mí, fue una claridad absoluta. Las dudas que tenía quedaron absolutamente resueltas para mí, pero sé que va a haber mucho interés en participar. Darío, pero Eh, entonces resolveme las dudas mías. Yo tengo muchas. Esto es muy no, complicado. Y la por lo principal menos, duda es eso cómo se enfrenta. Es ese, decir, cuando aparece una estrategia capaz de mover simultáneamente a la economía y la política, las emociones y la razón, el comportamiento ciudadano, todo eso en un solo paquete, de manera convincente, con un discurso simplísimo y fácil, que está convenciendo a todo el mundo, ¿eso cómo se enfrenta? Eh, excelente pregunta. Esa Excelente pregunta y probablemente es es la gran pregunta. esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Bueno, yo tengo aquí una lista de personas que han pedido la palabra extraoficialmente y oficialmente. Hernando Clavijo pidió la primera, la primera intervención. Adelante, Hernando. Bienvenido a nuestra tertulia de nuevo. Libera tu micrófono, Hernando. Ok, Déjame. gracias, gracias. Gracias, Jorge Enrique. Excelente panorámica, como bien dice Darío. Eh, Creo que presenta las variables claves de la coyuntura y creo que pone los interrogantes claves. Dos observaciones a lo que dices. Primero, creo que lo que hay que afinar son la definición de nueva derecha. A mí me parece que no es tan nueva. Si nos retrocedemos un poco y vamos a comienzos del siglo XX, vemos a Mussolini, vemos a Hitler, vemos a Franco y casan perfectamente con tu definición. Lo que pasa es que tenían otro contexto cultural y quizá otros instrumentos, pero la lógica es igual. Entonces, es nueva, como tú bien señalas, con respecto a los conservadores que respetaban el orden democrático. Pero no es que se estén inventando nada nuevo, están yendo más atrás, están volviendo a sus raíces. Y por eso creo yo que el parteaguas real eh, no es uno, sino son dos. Uno es estar a favor o en contra de la democracia, como bien señalaste al final. Al comienzo también lo mencionaste, pero al final lo haces muchísimo más claro y estoy de acuerdo contigo. Estar de acuerdo o no con el orden democrático es el primer parteaguas. Y el segundo es el tema económico, redistribuir o no. Entonces, lo que llamas la nueva derecha es los que están en contra de la democracia y no están dispuestos a redistribuir económicamente. Oyendo tu presentación, creo que muchas de las cosas que dices en contra de la democracia aplican a la otra ala ideológica, aplican a Maduro, aplican a Ortega, aplican en Cuba, aplican, yo creo que también sin llegar a esos extremos, pero Petro ha hecho varias jugaditas de esas, o por lo menos ha expresado simpatías, por ejemplo, con respecto a no respetar la separación de poderes. Entonces, yo creo que hay que precisar en el sentido de que dentro de cualquier ideología es posible descreer en la democracia. Ahora, para no alargarme, eh, la democracia, bien sabemos lo que dijo Churchill, es el peor sistema excepto todos los demás, porque la democracia implica siempre el riesgo
de estar descontento, porque la democracia implica tener en cuenta al que está en desacuerdo. Entonces, es esencial a la democracia que haya desacuerdo y que haya insatisfacción. Lo que nos une, como dice Borges, no es el amor, sino el espanto. El hecho de ponernos de acuerdo en respetar unas reglas del juego porque estamos en desacuerdo. Y yo creo que eso es lo que habría que precisar, Jorge Enrique, de nuevo con mi felicitación. Todos los enemigos de la democracia de derecha y de izquierda comparten muchísimas cosas, la posverdad, crear mentiras, buscar un enemigo común. El mejor ejemplo reciente es Maduro. Y como digo, algunas jugaditas de Petro, algunas. Pero el segundo parteaguas es no redistribuir económicamente. Es la segunda característica. Y en Europa, tú lo sabes mejor que yo, hay buenos ejemplares de todo ese menú. En América Latina también. Entonces, creo sencillamente, para terminar, que hay que precisar la definición y precisar las causalidades. Como bien señala, la inmigración es el punto clave para muchísimas de esas cosas. Y como tú eres experto en ese tema, ya programaremos otra charla futuro sobre eso. Adelante. Gracias, Qué, Darío. qué bueno, Hernando, qué buen comentario. Jorge Enrique, ¿quisieras hacer algún comentario sobre eso? Sí, darle la razón a Hernando. Primero, sí, cierto, no es nueva, la llamamos extrema más bien, eh, pero sí hay antecedentes. Lo que pasa es que ahora hay una conjunción de factores adicionales, como sobre todo alrededor de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, que nos están redefiniendo todas las reglas del juego. O sea, en otras palabras, cuando se dio la revolución industrial, tenía que haber una revolución política que nos llevó a la democracia liberal. Ahora estamos viviendo una revolución tecnológica, informática y comunicacional que está dando también lugar a nuevas formas de gobierno. En eso hay unas particularidades. Eh, Vos decís bien que esto puede ser aplicable, por lo menos en buena parte, a otras ideologías. Y aquí la razón es que estábamos pensando desde el punto de vista ideológico, eh, pero también uno puede hacer un análisis de lo que son los gobiernos autoritarios. El autoritarismo se está imponiendo en el mundo y el autoritarismo no tiene ideología. Entonces hay muchas características compartidas. ¿Se puede hacer un gobierno autoritario de izquierda? Por supuesto. No concertar e imponerse para llevar adelante las reformas sociales que se creen necesarias. Eh, el autoritarismo, entonces, y por otra parte el populismo, esto de el líder que representa a toda la sociedad y que toma las decisiones por los demás, etcétera, que también se puede dar sin ideología. Aquí el intento fue mirarlo desde la ideología, eh, pero sin duda hay populismo y autoritarismo que es extensible a otras vertientes ideológicas. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, por favor vayan levantando sus manitos electrónicas para darles la palabra y, y vamos haciendo la ronda de preguntas y comentarios. Bernardo Nieto y después Silvio Zuluaga. Adelante, Bernardo. Gracias. Mira, Jorge Enrique, y bueno, y todos. Esto que comentaste me llevó a una de las materias que más me gustó en Psicología de la Comunicación con Gabriel Izquierdo. Gabriel Izquierdo nos hacía caer en la cuenta de qué son los instintos en los seres humanos. No son buenos ni malos, existen en nosotros. Y resaltaba tres: el instinto de dominio y el instinto de poder. En la manada se dan por aquel que
tiene más poder y más fuerza y no la quiere perder. El instinto de conservación, que no es otra cosa que el miedo a la muerte, pero por amor a la vida, también causa en mí repercusiones de tipo social. Yo no quiero morir y entonces busco como sea defender mi vida. Y el instinto sexual, el instinto natural de reproducción, que como digo, no son ni buenos ni malos. Pero cuando ya conscientemente, yo basándome en ellos o sin basarme en ellos conscientemente, los dejo que se desborden, pues ahí vemos entonces en el instinto de conservación, en el instinto de poder, yo no me dejo quitar lo que tengo y como sea defiendo mi vida y mi posición. Es la exageración del egoísmo que de alguna manera se justifica inteligentemente. El egoísta no es ningún bruto, lo sabe hacer muy bien. Entonces, yo no sé, Jorge Enrique, cómo veas tú esto, pero para mí lo que está sucediendo lo hemos tenido siempre, siempre. No he encontrado, sino temporalmente quizás, algún esfuerzo para hacer redistribución de la riqueza. Y la concentración no es de hoy. Antes de la charla, yo mencioné lo que le escuché decir una vez a Mauricio Archila. Bernardo, no te se te olvide que después de que se cayó el imperio francés, a los pocos años tuvimos un Napoleón que se vuelve a apoderar de lo mismo. Y posiblemente continuaremos esto. ¿Cómo lograr que las cosas no sean así? Con las Naciones Unidas se intentó, con todos los organismos de Naciones Unidas, lograr equilibrio, lograr conciencia de derechos, y hoy estamos abocados al cambio climático, a los incendios en Colombia y en el sur del continente y en California y en todas partes. A pesar de eso decimos no existe. Es una aberración. Es la reflexión que me provoca esto. Hacemos esto porque se nos da la real gana. ¿Comentarios? Yo Silvio. hago uno. Lo que dice Salchi me hace pensar en doña Marta Nussbaum, eh, que hizo en el pensamiento político un planteamiento que fue muy revelador, eh, en un texto que se llama Las emociones políticas. Y muestra cómo las decisiones políticas la gente las toma con base en unas emociones que ella eh, caracteriza. Son el miedo, es la primera, el asco, la envidia, la vergüenza. eh, eh, y entonces, estudios posteriores muestran y muchos estudios muestran que alrededor del 80% de la razón, perdón, el 80% de la explicación de una decisión política electoral está relacionada con emociones y 20% o menos con argumentos. Nosotros estamos acostumbrados a una política de argumentos. Eh, y aquí estamos hablando de una política que se basa en el manejo de emociones y que lo hace además de una manera deliberada. Hay estrategias propias para la comunicación política de la extrema derecha. Eh, Hay super expertos que están trabajando en empresas de análisis conductual para hacer planteamientos que conduzcan a tomar las decisiones. Y baste nomás recordar, por ejemplo, que el gerente de la campaña eh, eh, del no después para el referendo del acuerdo de paz, dijo en unas declaraciones es que hicimos una estrategia para que la gente votara emberracada. No hubo una estrategia argumental. Entonces, estamos hablando, para volver a lo que vos decías, de un mundo donde la razón tiene muy poco peso y las estrategias comunicacionales lo son todo. Ujú. Excelente, excelente. Silvio Zuluaga. Jorge Enrique, muchas gracias por la presentación.
un bisturí muy afinado, me encantó. Eh, y para continuar un poco en lo que dices tú del 80-20, la mayoría de las decisiones de votación son emocionales. Yo estuve hace poquito en Estados Unidos y hablé con varias personas, muchos inmigrantes y muchos, o todos los que hablé yo, cinco o seis, a favor de Trump. Y una de ellas decía, es que ese bonito divino, ¿sí? En primer lugar, bonito y divino, ¿no? Eh, Mira, yo lo que veo aquí también, una de las elementos sustantivos para llegar a una situación de estas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, es la capacidad de comunicación que tenga el líder. Y yo creo iba a decir Hitler, que Trump es un genio en comunicación. Con lo que tú dices, no se necesita lógica, no se necesita un plan. Lo digo, yo no tengo plan de salud, ¿sí? A pesar de haber estado 4 años de presidente. Eh, Porque eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es hablar cosas, primero, que capten una gran insatisfacción. Y eso lo puede hacer uno de izquierda o de derecha. Y segundo, que lo conviertan a él como en un dios, en una especie como de culto. Entonces yo sí creo que esa parte de la comunicación es muy importante y la otra parte es la concentración tan brutal que ha habido del poder y el poder político ya no está en los políticos, el poder político está en las corporaciones. En el año 2020 el monto total del costo de la campaña presidencial fue 5.400 millones de dólares. Entonces, 2.700 para cada uno. Elon Musk prometió este año dar 45 millones para la campaña de Trump. Una sola persona, una sola persona produce pues casi el 2% del fondo de los fondos de la campaña. Entonces, el poder que tienen las corporaciones y las personas, pues ha asumido el poder que tenían ante los políticos desde mi perspectiva. No sé qué comiente, qué pienses tú al respecto. No, de acuerdo. Solamente una mención que hubiera sido bien importante incluir, que tú tocas al final, y es que hoy el poder de las corporaciones multinacionales, legales e ilegales, es mayor que el poder de los estados. Exacto. Entonces, esta derecha extrema se alía con las corporaciones multinacionales. Ujú. Es de mutua conveniencia hacer esa alianza. Yo mencioné en particular las energéticas, que en este momento tienen mucho riesgo de que les dificulten algunas acciones y les pongan cuotas, no solamente directamente a ellas, sino a las fábricas de automóviles, etcétera, que les perjudiquen, pero por otra parte son las que están controlando el mercado mundial de energías alternativas. Ujú. Entonces, y necesitan que los países creen mucho más pánico frente al cambio climático de lo que se está haciendo ordinariamente. Entonces, eh, estamos siendo gobernados por esos poderes corporativos. La nueva derecha, digo, la extrema derecha ha aprendido que hay que asociarse ahí y la izquierda o la política tradicional no sabe qué hacer con las corporaciones. Eso es otro de los temas que los hacen muy, muy potentes hoy en día. Perdón, Eh, Darío, no solamente sí. las corporaciones, sino también las personas. Como mencionaba yo Ujú, en el caso de Elon Musk, es un tipo que ujú. puede llegar a Argentina y hablar como jefe de Estado, como con poder de jefe de Estado y decir qué necesita, ¿no? Entonces es una concentración del poder increíble. Así es. Y hablando un poquito de eso, para no salirnos del tema, el tema de un Brasil, por ejemplo, que le dice a Elon Musk que se sale X de Brasil, ¿no es cierto? Que está vedado. Es decir, la guerra en este
tema del poder económico y quería hacer un pequeño comentario yo sobre el capital dueño del poder político. Para nadie es un secreto que en Colombia los poderes financieros son supremamente poderosos a nivel político. En, en España, y les quiero contar una anécdota muy pequeña que me sucedió en el edificio donde estoy viviendo. Me encontré con un belga que vive aquí, súper rico el hombre, furioso porque el problema de inmigración está abierto, está llegando gente continuamente y a él le cobran una cantidad de impuestos altísimos, el Estado español, por sus ingresos de la Comunidad Europea, pero a estos individuos que llegan, el gobierno les da todo. Les da alojamiento, les da un mínimo vital para sobrevivir. ¿Y por qué? Si yo llevo pagando aquí mis impuestos y ese individuo acabó de llegar y después de un tiempo está protegido por el gobierno y va a la escuela y puede tener salud y puede tener las cosas, lo que decías tú, Jorge Enrique, es una injusticia para el que ya llegó, que está luchando y que ha tenido todo el capital, que otro que llega tenga eso mismo garantizado y no trabaje, además porque puede vivir del paro que llaman aquí y sin ningún problema. La gran pregunta cuando yo le dije, oye, aquí en Europa, por lo menos mi percepción muy superficial es, hay un estado social bastante protector, un socialismo estatal donde educación, salud, vivienda está apoyado por un gobierno, por lo menos para lo mínimo vital. Pero, ¿qué pasa? Y aquí puedes andar con cierta tranquilidad en la calle. Donde no está garantizado eso, tienes que conseguir guardaespaldas, tienes que protegerte, tienes que... entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno para manejar la gran diferencia del que tiene mucho y el que no tiene nada y que puedan convivir? Eh, esa es una pregunta que y añadiéndole para terminar el tema de que el inmigrante es el que está llegando para la poca natalidad que existe en Europa y que quién va a pagar el retiro suyo, señor, de los que estamos ya por encima de cierta edad. ¿Quién va a pagar el retiro de esas personas si no es el inmigrante que llega a trabajar y a contribuir con... Entonces, hay muchos otros factores contradictorios, en mi opinión. Cierro mi pregunta, Jorge Enrique, o mi comentario. Pues yo me ¿Algún comentario? aprovecho de la tuya para hacer un comentario poco al margen. Un estudio que hicimos en Chile sobre la migración, eh, sobre el costo y el impacto fiscal de la migración, nos mostró una cosa muy interesante. Por cada eh, peso en impuestos que paga, perdón, por cada peso en beneficios sociales que recibe un chileno, él paga un peso con un centavo. O sea, más o menos pagan impuestos lo mismo que reciben beneficios sociales. Eh, el fisco vive además de muchos otros impuestos y tasas, etcétera, pero en los impuestos a las personas de los nacionales hay un equilibrio entre lo que reciben y lo que pagan. Pero por cada peso que recibe un migrante, paga en impuestos 1,53. Eh, la razón es muy simple. Eh, recibe servicios, sí, recibe servicios de educación, de salud, pero todo su ingreso lo consume. Y Claro. entonces el impuesto a las ventas ya es suficiente para entregarle al fisco más de lo que él recibió en beneficios. Ahora bien, haciendo dos simulaciones. La una es, ¿qué pasaría si a estos migrantes los afiliáramos a todos a la seguridad social?
Eso disminuiría en un 22, disminuiría al 2032 en 22% el déficit de la seguridad social en el país y aumentando para el futuro, porque la edad promedio de los migrantes en Chile es 27 años, y, o sea que van a demandar que jubilación dentro de 40. Por una parte. Y por otra parte, si el ingreso de los migrantes por salarios fuera igual al de los nacionales, hoy hay para profesionales un diferencial del 72%. 72% menos le pagan a los migrantes. Si el ingreso fuera igual, los beneficios en materia de impuestos serían extraordinariamente altos. Y ya no recuerdo en este momento la cifra. O sea, hay una posibilidad muy importante para los países, sobre todo los que están llegando a quiebres demográficos, como pasa en Europa hoy en la mayoría, como está pasando en Chile ya, con la migración. Lo que pasa es que se está explotando el sentimiento de que hay unos extraños quitándonos beneficios y no la expectativa de que siendo una sociedad más integrada, más cohesionada, podemos todos tener mejores condiciones. Claro, claro. Excelente, excelente. Muchas gracias, Jorge Enrique. Óscar Borrero, adelante. Gracias, Darío. Me gustaría, Jorge Enrique, que profundizáramos un poco más el tema económico. ¿Por qué? Porque una cosa es derecha económica y izquierda económica y otra cosa que puede ser parecida o no es la izquierda política o la gobernante de derecha o de izquierda. Todo lo que presentabas prácticamente estábamos enfocados hacia la política para obtener el manejo de un gobierno, es decir, tener el poder. Pero el poder no se quiere sencillamente por el ego del gobernante o de la clase política que quiere acompañarlo a él. El poder se quiere porque supuestamente desean poner en marcha un sistema económico. La derecha económica, que nace básicamente desde los liberales de la escuela austríaca, mediados del siglo XIX, que hoy se llama neoliberalismo, es mucho mercado, mucho sector privado, poco Estado. Eso fueron, por ejemplo, Reagan, eso fue Margaret Thatcher, eso fue Angela Merkel. Mucho sector privado y poco Estado. Y la izquierda económica, que nace desde la época de Carlos Marx, es mucho Estado y poco sector privado. Entonces, para yo tener mucho Estado y poco sector privado, la Unión Soviética y los países socialistas toman la decisión de ser dueños de los medios de producción. Y en el caso contrario, para poder tener mucho sector privado, libertad total de mercado, que es lo que hoy llamamos neoliberalismo. Entonces, allá llegamos a América Latina. ¿Qué hizo el peronismo en Argentina? Mucho Estado, desde 1950, sabiendo que Argentina, como lo hemos visto en varias reuniones aquí, fue el país más desarrollado de toda América Latina. Era la séptima economía del mundo en el año 1900. ¿Y hoy qué es? Un país que está tratando de salir adelante con una propuesta neoliberal de la escuela austríaca del señor Milei. ¿Y qué tenemos en cambio en Brasil y México? Mucho sector privado con un sistema redistributivo. Es mucho más eficiente la economía mexicana y brasilera que como está en este momento la economía chilena, tal como tú lo estabas diciendo ya. Y dentro de esos extremos, de pronto ahí cae pues Petro o el gobierno colombiano, que después de 200 años de una derecha económica y derecha política, quiso ensayar un modelo de mucho Estado y poco sector privado. Esa es la parte que yo quisiera que tratáramos, Jorge, porque es que lo que a la gente le duele es el desarrollo económico, el empleo, la inflación,
y no el tema del cambio climático, de la migración o de los LGTBI que tú lo mencionabas. Eso puede capturar votos, pero lo que a la gente le interesa es cómo voy a estar yo dentro de esto. La tesis de los de la derecha económica dicen crezcamos para redistribuir, y la tesis de los Petros y los de la izquierda económica es redistribuyamos y después crecemos. Esa es la antinomia complicada para manejar en un Estado que trata de salir adelante con una serie de eh, votaciones que en un momento dado quedan absolutamente, digamos, burladas porque no se les pudo dar. Yo estoy absolutamente convencido que Petro no va a poder dar todas sus promesas. Y el tema aquí para mí no sería democracia o autoritarismo. Hay autoritarismo en los países árabes del norte de África y sin embargo hay un buen nivel, sobre todo en los países árabes monárquicos, un buen nivel de desarrollo económico. Lo mismo lo vimos aquí en una charla que nos dio Silvio Zuluaga sobre Singapur. Absolutamente un autoritarismo impresionante, o como el que se tiene en Corea del Sur. Bueno, en fin, No, el tema para mí no es democracia o libertad o autoritarismo, sino mucho Estado, poco sector privado, o mucho sector privado y poco Estado. Gracias. Jorge Enrique. A mí me impresiona oír a Oscar, cuyos hechos de empresario conozco y además que fue mi maestro en economía urbana y plusvalía del suelo. No, no maestro de clase, sino con su libro de economía urbana y plusvalía del suelo. Gracias, Oscar. Mira, digamos que estando de acuerdo con la manera como planteaste el problema, yo buscaría una perspectiva un poco distinta para hacer la pregunta. Eh, en el siglo XIX tuvimos inicialmente una utopía capitalista liberal, ¿no? Que decía democracia, pero era una democracia restringida de los que tenían ciertas características de patrimonio y educación, y libre mercado. Y se le opusieron unos loquitos que plantearon la utopía socialista, que decía, como la democracia es restringida, yo no creo en eso, pongamos una dictadura de la mayoría. Eh, y además, en vez de libre mercado, pongamos un Estado que sea el agente distribuidor. Eh, Resulta que se puso en marcha, los dos modelos se pusieron en marcha, Inglaterra, Francia, el modelo capitalista liberal, y después con la Revolución Rusa, el otro modelo. El resultado fue que ambos tuvieron crisis muy severas. La Gran Depresión fue atroz, y por otra parte, la, toda la represión y las restricciones en Rusia también, y eso condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y aprendimos una cosa, y que fue que después de la guerra, y aprovechando la mala experiencia de, digamos, de los acuerdos post Primera Guerra, se hizo una simbiosis entre los dos planteamientos. Y entonces se hizo una propuesta que era mercado sí, pero con regulaciones. Y democracia sí, con participación universal, y reglas de juego claras. Y la socialdemocracia fue un éxito político y económico extraordinario, alrededor de un planteamiento que fue garantías universales, de educación, de salud y de seguridad social. Logró reconstruir una Europa que era prácticamente imposible de reconstruir porque estaba extraordinariamente fraccionada después de la guerra. Cuando una persona, digamos, en Francia,
sospechaba de todos los vecinos, de aquel porque fue amigo de los alemanes invasores, de este otro porque fue amigo de la resistencia y entonces por eso me jodieron a mí, este otro porque no hizo nada. Es decir, la guerra había polarizado a todo el mundo, pero llegar al mismo sistema educativo los hizo iguales en la nueva generación y llegar al mismo sistema de salud los hizo igual al patrono y al empleado. Y fue creando una sociedad no solamente igualitaria en muchos aspectos, sino que además tuvo la posibilidad de ampliar extraordinariamente la clase media. Y eso se logró no solamente con las garantías sociales y todo este sistema de distribución, sino con el apoyo de un sistema fiscal progresivo importante. ¿Qué nos pasó? Las teorías de la escuela austríaca en manos de Hayek, eh, que estuvo, que estuvo por mucho tiempo en el closet porque se impusieron otras teorías económicas, finalmente fueron las de Reagan, las de la señora Thatcher. Y volvimos al liberalismo, lo llamamos neoliberalismo. Rompimos los esquemas de financiamiento de la seguridad social y de universalidad de garantías y bajamos los impuestos. Y eso generó unas crisis que hoy están dando lugar a que haya replanteamientos muy distintos en los países europeos. Parecería que lo que nos enseña esa historia es que, bueno, y otra cosa importante que pasó es que la manera como se manejó la estructura fiscal europea en este contexto dio lugar a que las empresas europeas pudieran tener aumentos muy importantes en productividad. En América Latina nos trajimos muy rápido la idea de los sistemas de seguridad social y por eso en los años 60, particularmente en el gobierno de Lleras, creamos el seguro social con cotizaciones, etcétera. Hicimos un sistema de crédito con ciertos subsidios en el tiempo para vivienda, que era el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario. Empezamos la educación, a expandir la educación muy rápidamente, pero nunca hicimos la reforma fiscal. Y entonces lo que pasó es que entramos en bancarrota. Y desde eso tenemos una democracia que es recortada y es que no alcanza sino para unos. Y entonces decidimos dos cosas extraordinariamente graves. La una es que dejamos que haya unos que se defiendan por sí mismos, los más ricos, generando brechas cada vez más grandes. Y la otra es que canalizamos subsidios para los más pobres o los que están en condiciones de mayor desventaja, pero los utilizamos como clientelas políticas. Y eso cada vez aumenta más las brechas, la dificultad para tributar, aumenta la corrupción y es la base del clientelismo. Con una estructura institucional como esa, no hay recursos que puedan alcanzar. Y por eso estamos en una situación en la cual ni las propuestas de derecha ni las de izquierda están dando resultados. Lo que pasa es que unos tienen más paganinis que otros. Y entonces ahora las propuestas en materia de salud, por ejemplo, que aumentan el gasto pero no son capaces de proveer más ingreso, van a ser más excluyentes y van a afectar particularmente a la clase media. Todo este discurso tan largo es para decir que tenemos que tener unas instituciones capaces de tener universalidad de garantías. Eso hace sociedades más cohesionadas, puede aumentar las capacidades tributarias y podemos salir de este bache de una democracia muy restringida que no es capaz de atender en muchas garantías apenas atiende al 20% de la población. En otras, de manera recortada, atiende a un 60% adicional y deja por fuera el 20%.
y entonces ahí hay protestas de unos, exigencias de otros, imposiciones gubernamentales en el contexto actual, y no hay final feliz posible. Ujú. Uno tendría que volver un poco a la experiencia de la universalidad de garantías en una sociedad de clase media de Europa. Interesante. Qué bueno, Jorge Enrique. Gracias. Silvio Zuluaga, adelante. Jorge Enrique, hace 30 años yo viví en Estados Unidos, en el estado de Maryland, y en el Montgomery County. Y allí había una organización que se llama The Hispanic Alliance, que era una ¿Cómo? organización para Perdona. ayudar a los Hispanic Alliance, eh, para ayudar a los latinos. Yo estuve presidente de esa organización durante 4 años y entonces habían estudios económicos que la migración que llegaba a Estados Unidos no era una carga económica, hablando desde el punto de vista macroeconómico y a largo plazo, eh, de los migrantes. Que sí, cuando llegaban los primeros días, pues esa persona en particular, pues era una carga. Pero si se tomaba toda la productividad que tenía el tipo o la persona que llegara durante toda su vida, el, eh, el resultado era que no eran una carga para el país, una carga económica. Eran estudios muy serios entonces. ¿Tú conoces ahora de estudios actuales al respecto? No, no conozco. Lo lamento. Ujú. Hay una cosa, de todas maneras me hace pensar lo que decías, me acordaba de que ah, este tipo, ¿cómo se llama? El mexicano dueño de telecomunicaciones, Carlos Slim. Slim, en una Carlos entrevista, Slim. exactamente, en una entrevista eh, con Bill Gates, le dijo, oiga, ¿yo qué puedo hacer por mi país? Eh, y Bill Gates le dijo, pague impuestos. Eh, yo creo que estamos en una situación muy compleja y eso tiene que ver también con la pregunta de Oscar. Y es que eh, las grandes corporaciones no pagan impuestos. Exactamente. Los grandes capitales están en paraísos fiscales. Eh, y solamente empresas de mediano tamaño, que son las que tienen que tener su contabilidad y sus operaciones en el país, son las que pagan impuestos y por supuesto los ciudadanos de clase media. Eh, y eso se ha vuelto un problema mundial. Parece que hoy uno de los grandes problemas para los cuales no se ve una solución fácil, aunque hay muchas propuestas, es la libre circulación de capitales y la existencia de paraísos fiscales. La libre circulación de capitales que se hace sin pago de impuestos porque los países necesitan inversión y entonces crean facilidades para la sacada de utilidades y los paraísos fiscales donde hay una gran cantidad de capital improductivo que no solamente no paga impuestos, sino que no genera beneficio alguno. En la ecuación que tiene que ver con el asunto de si distribución o crecimiento y si poco Estado o poco mercado o viceversa, hay que incluir ese movimiento, esa condición internacional de los capitales. Y una de las cosas propias de la derecha extrema es el respeto por los paraísos fiscales. Hay Ujú. compromisos en muchos países de que no van a ser tocados. Claro, claro. Rigoberto, adelante, Rigoberto. Bueno, pues muy interesante la charla, Jorge Enrique. Eh, Queda uno medio pesimista, pero indudablemente, en primer lugar, Estados Unidos ha crecido gracias a la inmigración y no de millones como tal vez tú tocaste el tema particular de unos años en Europa, sino permanentemente. En Estados Unidos llega el inmigrante que se la va, que está dispuesto a jugársela toda para poder salir al otro lado. Por otro lado, has dicho que los extremos se tocan, que los hemos visto, es decir, casi que esa derecha e izquierda
uno dice, oiga, pero estos son con las mismas estrategias autoritarias de no oír a los demás, sino tratar de imponer sus ideas. Por otro lado, y eso lo vemos, el voto, lo dices, un 80% emocional y un 20% de razón. Eso se ve, es evidente que el discurso trompista y de odio trae votos para esas personas. ¿Cómo llegar si sabemos que solamente una situación razonada, por decir algo, despojarnos de emociones y decir, mire, este país progresa en este sentido, con tal ruta, como alguna vez lo oí yo de Corea del Sur, que después de la guerra que estaban acabados y tal vez por la situación, dijeron, bueno, aquí vamos a impulsar la educación, vamos a llevar la gente la mejor preparada que se eduque en los mejores países y nos traigan de nuevo esa educación para nosotros poder progresar y lo lograron. Entonces, ¿cómo llegar a una propuesta centrada, razonada, donde nos podamos sentar y decir, oiga, mire, Colombia tiene que coger por acá, vamos a darle prioridad a esto, sabiendo que el voto es emocional y que no hay discurso del centro que logre calar en la gente como lo logran los extremos. Yo veo esa salida, yo tuve en un momento dado participación en Dignidad y Compromiso, o sea, con Fajardo, tratando de ser como centrar y vi que eso no cala y entonces se trata de calificar de tibio porque el tipo es decente, entonces uno dice, bueno, pero ¿por dónde se coge esto? Esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón, pero no la veo clara. Mil gracias. Gracias, Igorto. Esa pregunta es ¿Comentarios? para para todo el grupo. Yo creo que es Sí, para una deliberación de muchas propuestas, de muchas reflexiones. sí. Qué interesante todas las distintas opiniones. Veo, Juan Valentín, iba a decirte que, ¿por qué no nos comentabas y te levantas la mano? Estamos conectados. Adelante, Juan Valentín. Muy bien, pues buenas noches a todos y me ha encantado la presentación que ha hecho Jorge Enrique, no tan y mucho más interesante ciertamente que un señor muy pesado que estuvo el otro día hablando de García Márquez durante mucho tiempo y aburrido yo creo al personal. Sí me llama mucho la atención además la manera en que has presentado el problema, ¿no? Yo esperaba, estaba preparado para que entre todos pusiéramos a caldo al conservadurismo, pero veo que has sabido perfectamente salvar la proposición del prójimo, como decía San Ignacio, ¿no? Y aclarar las cosas y decir que realmente lo que buscamos es analizar, ¿no? La situación de crecimiento que en este momento la ultraderecha más recalcitrante tiene y que hemos comprobado, como decía muy bien Hernando también, que pues coincide en muchos aspectos con el otro extremo, ¿verdad?, del espectro político. Como sé que la pregunta del millón es cómo podemos afrontar esto, ¿no? Y desde qué ámbitos podemos combatirlo. Yo ciertamente no tengo la respuesta, pero desde el 2019, en el puerto de Santa María, en la ciudad de Cádiz, en la que vivo, un grupo de familias nos sentimos muy comprometidos con la situación que vivimos muy cercanamente aquí en Cádiz de los jóvenes que desde la orilla africana cruzan el estrecho en patera, jóvenes que vienen fundamentalmente de Marruecos, pero que también muchos de ellos vienen de la zona subsahariana después de atravesar un verdadero calvario, primero a pie, ¿no? Y después en barco, ¿no? Eh, lo veíamos en televisión y nos parecía que era una situación tremendamente injusta. Se nos ocurría decir incluso, pero si parecen nuestros hijos, podrían ser perfectamente nuestros hijos. ¿Qué pasaría si nuestros hijos estuvieran en esa misma situación? No habría nadie que pudiera recogerlo de alguna manera, ¿no? Y protegerlo, porque nos encontrábamos con una situación realmente muy llamativa, y era que al cumplir los 18 años en los centros de internamiento, dejaban de ser niños y pasaban a ser automáticamente adultos de un día para otro de la semana. Por lo cual, el gobierno, en ese sentido, se lavaba las manos y los dejaba en la calle, absolutamente. Vivían, por tanto, en situación de calle. Nosotros nos propusimos acoger primero en familia, en casa, pues un grupo de familias de aquí,
pues vivían con nosotros los chicos, ¿no? Y ya finalmente pues creamos dos pisos de acogida en donde pues desde el 2019 pues atendemos un poco a sus necesidades, buscamos un techo, la atención que necesitan, ¿no? El afecto que también les hace falta y les ayudamos en la resolución de sus papeles, ¿no? Nos encontramos con la ultraderecha frente a eso, que critica nuestra tarea, especialmente pues un grupo político municipal que es Vox, ¿no? Y que, bueno, pues en algún caso hasta nos ha acusado de ser un poco como cómplices de las mafias que se dedican, ¿no? al trasiego de personas por el estrecho. Nuestra batalla fundamental hemos encontrado que está en el mundo de la educación. Es decir, periódicamente organizamos encuentros de los alumnos, adolescentes, con estos chicos para decirles, son como vosotros. ¿Eh? Por tanto, ese miedo que la ultraderecha propaga, ¿no? Y que nace del desconocimiento, ese desconocimiento se ataja de una forma muy sencilla. El desconocimiento se ataja conociendo a esa persona. Cuando sabes que tiene un nombre, ¿no? Y que se llama Kamal, ¿no? O se llama Saidi, o se llama Driss, ¿no? Y te das cuenta de que probablemente su lengua es diferente, y su cultura es diferente, y su gastronomía es diferente, su religión es diferente, pero también podemos intentar darnos cuenta de la cantidad de cosas similares que tenemos. Sus sueños son similares, su dignidad es similar, sus derechos son similares, ¿no? Y sus necesidades como personas también son similares. Una vez que se produce ese encuentro entre los alumnos y los chicos migrantes, la percepción cambia radicalmente. Es decir, el miedo nace muchas veces del desconocimiento. Es un miedo, en cierto modo, justificado, porque uno tiene miedo de aquello que no conoce. Pone en riesgo su propia, es algo que pone en riesgo su propia seguridad, ¿no? Y en ese caso, pues nos ha parecido, en mi propia familia, me encuentro con personas que, bueno, pues que ven con desconfianza el trabajo que estamos haciendo precisamente por eso, ¿no? Bien, pues en ese sentido me parece que, por si sirve la pincelada, creo que el mundo educativo, especialmente la enseñanza secundaria, los bachilleratos, hemos encontrado ahí un campo de complicidad extraordinaria con las nuevas generaciones que yo creo que ven esto desde otra perspectiva, ciertamente. Qué bien, gracias, Juan Valentín, qué buen aporte real sobre la inmigración en casa. Eh, ¿Qué preguntas más tenemos? Comentarios, Bernardo, adelante. A lo que dice Juan Valentín, solamente quiero añadir el caso de nuestro hijo Juan Manuel con su esposa Jimena y Federico, que llevan 18 años ya en Alemania y solo hasta hace 2 años y medio, casi 3, cuando se mueven a una comunidad en la que también hay otros migrantes polacos, pero ya establecidos con alemanes, etcétera, y se vinculan con estas familias polacas que además son muy creyentes a una parroquia católica. Encuentran un soporte real que les ha permitido no solamente integrarse mejor a la cultura alemana, sino participar en la comunidad y ser tenidos como personas importantes. Ahora cantan en la iglesia, el chiquitín con su cello toca en la parroquia los domingos y bueno, en fin, cuando hay una comunidad que acoge, los prejuicios políticos desaparecen. Esa es la experiencia que yo estoy viendo con mi hijo Juan Manuel, con Jimena y con Federico. ¿Por qué? Porque se están moviendo ya no en la ideología, sino en la vida real, en lo cotidiano. Y les golpeó durísimo la guerra con Ucrania y toda la comunidad aportó para los ucranianos. Es muy bonito lo que se puede lograr cuando se entiende lo que un migrante tiene que pasar. Qué buen aporte, Bernardo, muy real, muy familiar. Eh, bueno, no veo ninguna Fernando otra. Clavijo pidió la palabra. Hernando, adelante. Eh, gr- gracias. Perdón, perdón por intervenir de nuevo. No, hombre, Jorge Enrique dijo bien que la pregunta sobre qué hacer
cuando en el centro nadie nos da pelota porque nos consideran tibios. Dijo bien Jorge Enrique, es una pregunta para todo el mundo difícil de responder. Solamente quisiera hacer un comentario sobre eso. No se trata de Estado grande o pequeño, sino de Estado eficaz. No se trata de sector privado grande o pequeño, sino de sector privado productivo, que crea empleo en particular. Entonces, hay falsos dilemas, hay cantidades de falsos dilemas donde le piden a uno matricularse de un lado u otro y los del centro creemos que se trata de buscar una alternativa. Ahora que creo en Colombia, los dos extremos están muy desgastados, afortunadamente. Ya probamos los dos extremos, ninguno está dando resultado, como bien dijo Jorge Enrique, entonces se trata de buscar, yo diría no un candidato, sino un equipo que tenga claridad de nuevo sobre cómo tener un Estado eficaz y un sector privado productivo. Hay varios nombres sobre el tapete, no los voy a adelantar, ustedes los conocen mejor que yo, pero en últimas diría, tengamos en cuenta que los extremos se han desgastado mucho. Gracias, adelante. Gracias, Hernando. Muchas gracias. Humberto Sánchez, habías levantado la mano. Un Adelante. segundo. Gracias, Darío. Sí, es que no estaba haciéndolo bien, estaba poniéndole el aplauso en lugar de levantar la mano, que no la Pero encontré. entendí que querías hablar. Bueno, gracias. Adelante. No, primero, darle las gracias a todos los que han aportado ideas tan enriquecedoras. Durante estas charlas, pues uno no deja de hacerse un autoanálisis. Bueno, ¿y en qué posición estoy yo? ¿Soy de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de ultraizquierda o dónde estoy? Y yo siempre he creído de que la posición pues es relativa. Si yo estoy en un círculo, hay unos que están a la derecha mía y otros que están a la izquierda. Y todos tenemos posiciones que son, eh, pues, yo veo muy difícil clasificar. Es decir, la parte me ha parecido muy buenos los aportes, pero tratar de clasificar y decir, esta es de izquierda porque, porque es religioso es de derecha y porque es ateo entonces es de izquierda o porque yo creo que es difícil. Todas las personas tenemos nuestras posiciones y nuestras razones para poder, para poder sobrevivir, diría yo, políticamente. Y escucharnos, tener diálogo, pues hombre, eso es lo que a nosotros lo hablamos al principio de la reunión, que nosotros aquí tenemos la libertad de poder decir lo que pensamos y nunca tenemos una desaveniencia entre nosotros. Nos aceptamos como somos y así nos enseñaron a ser. Pero eso no nos pasa cuando estamos en otros ambientes y ya, pues, decir, yo, por ejemplo, soy enemigo de retransmitir cualquier mensaje que me llega en contra de un político o de alguien. Nunca lo retransmito. Puede ser de que, si eso no tiene por qué ser cierto y no va a ser bien, porque estamos retransmitiendo eso. Y estamos saturados. En este momento nos están saturando de mensajes contra Petro. Pero es que eso ya, como decimos, es inmamable eso. Entonces, eso me lleva a que soy una posición de petrista y estas cosas. No, sencillamente que estoy completamente en desacuerdo con las posiciones antagónicas que se están llevando y que nos están Ujú. llevando prácticamente a una revolución y se está ya clamando por una revolución. Eso es lo que me da mi miedo de todo esta, y les Claro. agradezco todos los aportes que han hecho porque me han ayudado a pensar y a tratar de ver en qué ultra estoy. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Un aplauso. Ahora sí, un aplauso para ti. Ultracentro. Goyo, adelante, Goyo. Bueno, ante todo me encanta ver a Jorge Enrique y a Hernando Clavijo también, que hace tiempo no lo veía. Bueno, yo sinceramente quedo más confundido que ilustrado, pero quedo muy bien confundido. Entonces, muchas gracias por la confusión. Eh, sí, realmente es un tema en donde podemos rumiar mucho y encontrar muchas cosas. Yo sí quisiera hacer énfasis en que
independiente de posiciones, busquemos algunos principios válidos para todos, no para algunos, sino que realmente. Entonces, oyendo a Hernando, a Humberto, yo decía, si nos proponemos construir, yo creo que sacamos cosas adelante, pero es que si el punto de partida es destruir lo que se tiene, porque eso es de tal connotación que a mí no me gusta, no, construir sobre lo construido y generar dinámicas de acercamiento, de encuentro, de todo lo que produzca valores interesantes. Pero como les digo, sigo en la confusión, pero agradezco mucho todos los elementos para seguir pensando en la confusión. Gracias, Jorge Enrique. Qué bueno, Goyo. Muy bien. Creo que hay muchos que compartimos tu percepción de confundidos, pero como más claro. Jorge Enrique, yo le decía al comienzo, a mí me aclaró mucho porque los conceptos que presentaste puede uno identificar, sí, eso está pasando, eso lo estoy viendo en estos casos, y evidentemente uno tiene que reflexionar. Mi única reflexión es más el concepto del bien común sobre el bien individual. Y yo pienso que ahí es un punto tan absolutamente neurálgico cuando uno empieza a pensar en qué será lo mejor para el bien común, eh, en lugar y a nivel político, eh, evidentemente tiene que alinearse con uno o con otro lado, no con ninguno de los extremos, pero como tú decías, con un punto de conversación, de diálogo, de concertación, que creo que lo decías también muy claramente. No sé si hay algún otro comentario o nos vamos ya cerrando. Bernardo, adelante. Solamente una imagen que se me vino en este momento, ya lo compartí en alguna ocasión también con Jorge Enrique y con Luis Eugenio. Hay dos videos que están circulando por ahí en los que un niño toma de un recipiente, una comidita con un par de palillos, y junto a él o frente a él están unos pajaritos. Y el niño toma un poco de comida y se la da a cada pajarito, y cada pajarito recibe y no pelea, ni le quita al otro, va comiendo, va recibiendo, y el niño reparte con calma, con tranquilidad. Y hay otro video en el que dos bebés están en la mesa y un adulto, no se sabe si es mamá o no, pone a un niño enfrente una comida y al otro no le pone nada. El pequeñito con la comida mira el plato, mira al otro bebé y espontáneamente comparte lo que tiene ahí y le da al otro. No se aguanta las ganas de comer, obviamente, pero no deja al otro sin comida. Yo les decía a ellos que para mí esa es la imagen de la utopía. Cada quien merece lo que necesita y no hay necesidad de que yo me apodere de todo dejando al otro vacío. Esa es la enseñanza que a mí esos dos videos me han dejado y de alguna manera yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio. Eso era lo que quería decir. Gracias, Bernardo. Yo creo que es una buena conclusión de todo este diálogo, reiterando a todos los que están aquí y Jorge Enrique, agradeciéndote de verdad el que hayas tomado la posta de presentar solo. Excelente. Creo que hay un aplauso generalizado. Nos diste un tremendo aporte. Estoy seguro que será uno de los grandes temas que será visto. Como ustedes saben, esto lo reproducimos en YouTube. Y no sé si Luis Eugenio Andrade quiere hablar o está felicitando. Y, pero tienes el chance, Luis Eugenio. Y No, 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 Jorge, estoy felicitando, es un aplauso lo que le envío aquí a Jorge Enrique. Sí, muchas gracias, gracias. gracias, Luis Eugenio. Jorge Enrique, querías decir algo. Sí, de la conversación final, a mí me da la impresión de que hay como un gran acuerdo en este grupo, y es que
frente a esta situación desconcertante, inesperada, eh, un poco generadora de impotencia, parece haber una cosa clara, y es que eh, es un no al autoritarismo y es un no a la polarización. Y lo que queremos es que haya diálogo, que se que se puedan intercambiar planteamientos, pero además eh, una comunicación, una comunicación que sea más emocional para que podamos acercarnos los unos a los otros, para que el acercamiento no sea solo con las ideas, sino con el conocimiento de mucho más íntimo, digamos, de cómo somos, qué pensamos, cómo vivimos, de tal manera que eso nos permita empezar a volver a encontrarnos y quizás ayudar a romper estas dinámicas del aislamiento individualista en la que estamos sometidos y las dinámicas del miedo por desconocimiento que tenemos frente a los que son distintos de nosotros por su raza o por la manera como piensan. Excelente. Pero creo que es como un acuerdo de todos. No nos gustan las imposiciones, no nos gusta la polarización y sí nos gusta la conversación y el encuentro. Qué bien, qué bien. Buena síntesis, Jorge Enrique. Bueno, además de agradecerte, quiero tomarme 2 minuticos para presentarles a todos los próximos temas. La semana entrante, el 26, tenemos a Hernando Bernal. Gracias, Hernando, por aceptar. Y el título de la presentación de Hernando, y vamos en otro mundo diferente, se llama Sonata versus Toccata, lo que va desde Juan Sebastián Bach a Igor Stravinsky, una forma de entender la música clásica. Vamos a cambiar, vamos a mirar otro aspecto de la realidad. Gracias, Hernando, por ofrecerte tan generosamente a participar de esta tertulia. Estoy seguro que tendremos un gran grupo escuchándote. El 3 de octubre, volvemos al tema, eh, y Silvio Zuluaga con su amigo Eduardo Lindarte nos va a dar una continuidad un poquito a lo que decíamos, por qué Trump es exitoso electoralmente. Yo creo que a Silvio esta presentación de Jorge Enrique le sirvió enormemente porque nos va a presentar esa investigación que están haciendo. Bernardo Nieto y Jorge Luis Puerta están presentando para el 10 de octubre una presentación sobre Le Luthier, el fenómeno de este grupo. Todavía están preparándolo y será una sorpresa. El 17 de octubre tenemos a Alfredo Ferro y Pacho de Rú que nos van a presentar el proyecto Cartagena. Eh, Tuvimos ya una primera presentación con Alfredo y Pacho sobre el proyecto Cartagena, pero ha ido evolucionando bastante más. Algunos del grupo han estado participando inclusive físicamente en Cartagena y va a ser la continuación de esto. Y el 24 también Bernardo está preparando alguna cosa sobre la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París, la historia y la actualidad. Gracias, Bernardo. Y les quiero confirmar que hoy por la mañana recibí una confirmación de una invitación que le hicimos a uno de nuestros compañeros para el 31 de octubre, el día de Halloween, el día de las brujas. Y esta mañana recibí un mensaje de Rodolfo Ramón de Rú, aceptando nuestra invitación para presentarnos ese día una tertulia en que el título lo sugirió él, Brujas de que las hay, las hay. Ese es el título de la presentación de Rodolfo Ramón el 31 de octubre. Y ustedes saben, Rodolfo Ramón es nuestro autor favorito de los diálogos de Ultratumba, donde pone a todos los difuntos a enseñarnos la vida. De manera que este es el programa de aquí al final de octubre. Todos muy invitados. Muchas gracias realmente por estar hoy aquí. Una tertulia fantástica, Jorge Enrique. Mil gracias de nuevo. Para todos, nos vemos la semana entrante. Un abrazo.
Solamente una oración por Marcela, la compañera de Jorge Luis. Está Sí, hospitalizada y Jorge Luis por eso no pudo estar hoy aquí, por eso, desde Lima. sí. Gracias, Bernardo. Gracias por recordarnos. Un abrazo para todos. Gracias, Saludos. gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Maravilloso. Gracias a Chao, todos. Gracias, Jorge Enrique. chao. Chao. Gracias.